Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio que estuvo un poco abandonado, pero que estamos retomando estas actividades. Hoy me acompaña un periodista bastante conocido en Barquisimeto, en el estado Lara, pues con una trayectoria en el periodismo deportivo, con un diplomado en docencia, un diplomado en marketing digital. Sin embargo, pues tiene una trayectoria en la organización no gubernamental de Una Ventana a la Libertad y es verificador de información para Meta en Facebook. Entre otros detalles, pues bienvenido Héctor Rodríguez, conocido como el Samuel. Hola, Jaira, ¿cómo estás? Excelente, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo? Bien, Bienvenido a a este espacio. Gracias, Sabes, Héctor, que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la negociación en escenarios complejos o de alta complejidad. Sabes que vivimos en un país donde pues, estamos como que acostumbrándonos a vivir en momentos de incertidumbre, de ambigüedades. Entonces quería saber pues cómo manejas tú la situación. Ejemplo, ¿dónde estabas el día del apagón nacional? Trabajando ¿Trabajando en qué? en la redacción de la prensa. Trabajabas en prensa. Prensa es un diario escrito de Barquisimeto. ¿Y qué estabas haciendo allí, Héctor? Estábamos trabajando, es la rutina normal de trabajo, estábamos en la rutina normal de trabajo y bueno, se fue la luz. Nosotros pensamos, en la zona industrial de Barquisimeto ocurren muchos apagones y pensamos que era un apagón rutinario hasta que empezó a conocerse la información de que era un apagón nacional, no se sabía el motivo, la razón y las circunstancias, pero cuando ya implica que son muchos estados que han perdido la luz, nosotros ya estábamos un poco preocupados. ¿Cómo hicieron ustedes ante ese momento, donde ustedes son periodistas, ustedes son los que deben llevar la información y se presenta este escenario? O sea, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo investigaron? ¿Cuál fue tu posición inicialmente? ¿Cuál era tu posición dentro del diario La Prensa? ¿Qué función tenías? Yo era jefe de información en esa oportunidad, eso fue del 13 de marzo del 2019, y bueno, eso ya a la hora que fue el primer apagón fue a las 4:50 de la tarde. 7, si no me No, equivoco. 4:50 de la tarde. No, pero fue el 7 de marzo. El 7 de marzo, ¿verdad? Eso implicó un cambio de edición radical, porque nosotros como periódico trabajamos el periódico desde las 11 de la mañana para la edición del día siguiente, y ya a esa hora que fue el apagón, digamos que ya teníamos un primer cuerpo en 75% de producción. Entonces, eso, cuando supimos que era un apagón nacional, que nos iba a recuperar la luz en un lapso de 5 horas, tuvimos que tratar de replantear primero, hablar con el personal, en el sentido de que teníamos que redoblar el trabajo que tenían que hacer, porque tenemos los periodistas matutinos que normalmente se van en la tarde, tuvimos que, como eran los periodistas titulares, aplicarlos a trabajar tarde-noche y ser su refuerzo, y los periodistas que entran en el horario tarde-nocturno, que fuese el refuerzo con ellos. Nosotros no tuvimos complicación, en el periódico no tuvimos complicación de electricidad porque funcionó la planta, pero sí tuvimos problemas con conectividad. El sistema operativo del periódico, el sistema editorial trabaja con internet y tuvimos que hacerlo todo manual, a punta de pendrive, pasar lo que es la parte del periódico digital a la parte impresa, lo tuvimos que hacer por pendrive también, y como, no sé si la gente conoce, pero el formato digital del periódico, el formato impreso, necesita una capacidad de gigas muy grande, entonces no teníamos ni disco duro porque cada página tiene un peso, porque son 4 colores y tal, todo lo técnico. Y bueno, tuvimos que resolver con la conectividad, increíblemente logramos conectarnos a través de un satélite que tuvimos que quitar prestado de otra empresa hermana del periódico, y trabajamos con una sola computadora. Oye, pero o sea, lo importante fue que ustedes resolvieron, o sea, buscaron soluciones, buscaron Claro, alternativas. porque ya nosotros con anteriores experiencias ya teníamos como un protocolo a resolver. Bueno, sí que aquí en Venezuela ya estamos como acostumbrándonos a este tipo de eventualidades. Y bueno, digamos, ese protocolo nos sirvió como en un 50% de la operatividad. El asunto se complicó luego, fue con la hora de la impresión,
porque la máquina, la rotativa del periódico necesitaba un voltaje de electricidad necesario que la planta en funcionamiento no lo daba y se tuvo que hacer otra maniobra con otra planta para poder darle la energía suficiente al periódico y poder imprimir. Para que veas cómo logramos nosotros resolver esa situación de conflicto que tuvimos, nosotros fuimos el único periódico a nivel nacional que publicó el día después del apagón. Y nos convertimos en el único medio impreso que publicamos a nivel nacional porque no nos vimos afectados por la situación de que teníamos la ventaja que teníamos una planta. ¿Qué detalle? Eso no me lo sabía, que fueron el único periódico que publicó. Otro ejemplo que te puedo usar, que es muy parecido pero que no tiene que ver con algo que se le va a uno de las manos, era con la muerte de Chávez. Okay. Nosotros... Casualidad, también fue en marzo. Pero también sí. fue en marzo y nosotros ya habíamos preparado un término periodístico que se llama caja negra, que era preparar contenido para cuando sucede un hecho noticioso. O sea, ustedes ya están, exactamente es la palabra, prevenidos ante este tipo de... Exacto, entonces cuando nosotros previamente habíamos conocido que el gobierno iba a dar una rueda de prensa en cadena nacional y estábamos anterior a esos días alerta a cada anuncio que hacía el gobierno porque no sabíamos la condición de salud del presidente, y esa caja negra que teníamos guardado era páginas ya diagramadas, diseñadas, editadas y corregidas de toda la trayectoria del presidente Hugo Chávez y todo lo vinculado, como un periódico regional, de Lara y Chávez. Ya teníamos 48 páginas preparadas. Entonces cuando se anuncia la muerte del presidente, ya nosotros pasó lo mismo que el apagón, ya teníamos un 75% de la producción del periódico medianamente realizada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tumbamos esa edición, pero fuimos un poco más extremos. El periódico tiene su edición normal, clasificada, aviso de publicidad, deporte, sucesos. Nosotros nos comimos publicidad, clasificado, deporte, y la edición de 48 páginas, que normalmente es de un periódico con todas esas secciones, se la di 28 páginas, 32 páginas fueron exclusivas del presidente Chávez. ¿Qué hicimos nosotros? Las primeras páginas del periódico fueron de la noticia que nosotros llamamos caliente, que es noticia que se ocurrió el día, que es el anuncio de la muerte, las reacciones, la gente yendo por la Plaza Bolívar a llorar, las reacciones a nivel mundial, y de la página 16 a la 32 era parte, el 25% de lo que teníamos en la caja negra, que cuando nació Chávez, quién fue Chávez, las palabras históricas de Chávez, cuando Chávez vino a Lara la primera vez y todo eso. Sí, ¿no? Todo un contexto de lo que pues, representó sí. para el país. Eso a nivel periodístico, a nivel logístico y de personal sucedió lo mismo. Habilitamos a todo el personal que estaba en la planta. Había unos jefes que estaban libres, los convocamos para que empiecen a apoyar a la edición que íbamos a hacer, que iba a ser la edición pesada. Cuando hablamos de edición pesada era que todo tenía que llevar triple lupa, todo tenía que llevar triple corrección, porque era una edición que al otro día garantizaba una venta específica. Y volviendo a escenarios complejos, ¿cómo te comportaste tú siendo el líder de equipo? O sea, ¿cómo enfrentas tú una situación, por ejemplo, pandemia, entrando nuevamente en un escenario complicado? ¿Cómo es tu comportamiento? O sea, ¿cómo te pausas? ¿Cómo es ese trabajo en equipo? ¿Cómo te proyectas? Pero es que ya, cuando yo era jefe del periódico, ya la máquina periodística estaba un poquito muy aceitada. Ya, por ejemplo... Explícate un poquito mejor. Por ejemplo, ya nosotros, el procedimiento de hacer periódico, ya todos nos lo sabíamos, okay. Ya todo, digamos que rutina. Pero cuando suceden estos escenarios extraordinarios, lo que uno hace es desempeñarse en las fortalezas que uno tiene como, en este caso como jefe, y en el poder que uno tiene como jefe. Por ejemplo, yo en el periódico teníamos la mesa de redacción, que la comprenden los jefes, los editores y coordinadores. Entonces, por ejemplo, la directora del periódico junto con el director se encargaban de la portada del periódico y de la última, y junto con mi persona que era el jefe de información y con la editora de cierre, nos encargábamos de la distribución del periódico. Y esa distribución del periódico significaba la distribución de páginas, la distribución de información, la distribución de contenido y la distribución de revisión. O sea, que ustedes tienen ya, pues, están como bien estructurados para trabajar ante
este tipo de escenarios. Exactamente, y lo que uno hace es intensificar las labores. Intensificar las labores es que, por ejemplo, la revisión de fotografías, de contenidos, de texto y la discusión de pauta con cada periodista, lo podríamos hacer entre la directora y yo, que eran los de más jerarquía. El director se encargaba de hacer las primeras y las últimas, y la editora se encargaba de hacer lo que nosotros en el periódico era el proceso de edición, que era revisar los títulos, que los títulos no estuviesen repetidos, que no trataba de que con el corrector no hubiese errores. Y en este caso, el director, la directora y mi persona, que es de información, lo que hacíamos era delegar, supervisar y ejecutar. Cuando digo que hablo de ejecutar es que tratar de evitar los retrasos. El periódico es como un reloj de arena. Tú lo volteas y cada arenita que cae es una en contra de nosotros, entonces la idea era tratar de procesar lo más rápido posible, y ahí es cuando trabajamos en función nosotros los jefes para tratar de agilizar y que todo lo demás funcionara. Héctor, y aunado a lo de la pandemia y todo lo que acarrea pues vivir en esta localidad, como lo de la falta de gas, la falta de gasolina, de electricidad, ¿cómo te recargas tú de energía? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que escuchar mucha música. O sea, a mí la música me desconecta, me puede recargar energía, no sé, hacer ejercicio, qué sé yo, pero ¿cómo te recargas tu energía? ¿Qué pausa haces? ¿Cómo haces para llenarte nuevamente de fortaleza y volver a enfrentar otro día más ante tanta incertidumbre en lo que vivimos? Es algo contradictorio, pero esas crisis que tú mencionas alimentan a uno el periodista a trabajar. En la pandemia, trabajar en las condiciones en las que estábamos trabajando, el riesgo de salir a la calle, los primeros días no saber cómo manejar el asunto de que la gente se estaba contagiando y cómo podría uno, que por ejemplo a todo el mundo lo mandaban a encerrarse en su casa, pero uno, el periodista, tenía que ir a planta a trabajar, entonces uno tenía que, por ejemplo, yo vivía a 10, 15 kilómetros del periódico y tenía que transitar 10, 15 kilómetros del periódico, y llegué a un momento que no tenía gasolina, no sabía cómo trasladarme. Eso aplicó una logística en el periódico de utilizar hasta un camión para podernos trasladar y llegar al periódico, y entonces salir a la calle y no encontrar tener a trabajar. Entonces, eso a mí particularmente, por el hecho periodístico, por la carrera que elegí, por gusto propio, me encanta eso. Es un elemento diferente, es un elemento que yo soy una persona que se alimenta del conocimiento, así sea de ver algo nada más sin moverse, uno lo estudia, uno aprende, y bueno, trabajar en pandemia. Es algo que va en ti. Sí, a mí claro, uno tiene su etapa de descanso. Por ejemplo, yo una de las cosas con el tiempo lo aprendí a respetar mi horario fuera de la empresa, y eso yo lo respetaba. Claro, tenía un teléfono compartido y por mi cargo como tal obligatoriamente tenía que estar pegado al teléfono, pero algunas veces yo también lo apagaba y me despegaba. Aplicaba mucho la terapia a la música. Yo tengo la particularidad de que en mi cargo, cuando me tocaba supervisar y editar o corregir, me ponían audífonos y nadie me fastidiaba, porque obviamente tenía que agilizar trabajo. Y bueno, yo soy particularmente tengo un carácter un poco particular de ser bromista, y sí, también lo certifico, es así. En la redacción tenía esa particularidad que yo llegaba a manejar situaciones críticas y por supuesto ameritaba la seriedad, pero a los 3 segundos ya estaba con A ver, Héctor, ¿sabes qué? Una de las cosas que tú realizas que a mí me llama la atención, y que quisiera que contaras alguna anécdota, es ese trabajo que tú haces con la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, ¿no es cierto? ¿Qué escenario puedes comentarnos que hayas vivido, que haya marcado tu vida y que te haya enseñado algo? Pero Una Ventana a la Libertad es una ONG que se encarga de monitorear los derechos humanos y los privados de libertad en toda Venezuela, en los 24 estados del país. Se encarga de monitorear las cárceles y centros penitenciarios de Venezuela, y yo soy el investigador aquí en Lara, en el estado Lara. Yo tengo con ellos desde el 2016, pero realmente con el trabajo con cárceles y con presos y con derechos humanos lo estoy realizando desde el 2010 con el periódico. Y bueno, no solamente te hablo de esa experiencia con Una Ventana de Libertad, sino también como periodista,
Y bueno, yo he tenido que cubrir masacres dentro de la cárcel de Uribana, donde hubo 61 muertos y 150 heridos. Lo que llaman el suceso que se llamó en Uribana el cóctel de la muerte, donde algunos privados de libertad protagonizaron un motín de la cárcel y empezaron a beber psicotrópicos de la farmacia de la enfermería de la cárcel y terminaron muertos por la sobredosis, y entonces fueron 45 muertos. Yo he vivido allanamientos, he vivido tiroteos de los mismos presos en mi Uribana, donde las balas me pasaban por aquí. Wow, pero o sea, uno que te haya marcado y que tú hayas dicho, wow, de esto aprendí tal cosa. Tú estás... Son muchas. Bueno, tú trabajas de hecho con una fundación que tiene también relación con esto, ¿no? No trabajo con él, soy colaborador. Colaborador. Yo creo que lo que más me ha marcado, y lo he aprendido con el tiempo, y creo que una vez lo discutí contigo, es que los privados de libertad son como los renegados de la sociedad. No son los renegados, no, son los olvidados de la sociedad y son los criminales de una sociedad que por más que cumplan jornadas, por más que cumplan sus penas, sentencias, digamos, vuelvan a la sociedad, pero ya como personas que han cumplido su delito, nunca vuelven a ser los mismos. Y esa la gente no lo entiende, no lo comprende y los tildan como siempre han sido así. Y yo he visto casos de que, por ejemplo, presos expresos que logran medio enderezar su vida, pero no se pintan esa mancha de cometer un delito y vivir una pena y estar encarcelados, que se suicidan. Y yo he vivido eso, he vivido cómo la crisis venezolana en todos los aspectos afecta a las familias de presos. Afecta a las familias de presos hasta el punto de que los presos se mueren porque no tienen un familiar que los visite que lo alimente. He vivido también, porque eso es obvio, de cómo el poder gubernamental o el Estado como institución gubernamental es un violador de derechos que no importa nada. Y bueno, también te puedo decir que he vivido la represión, la persecución y el asedio por ser periodista, que está trabajando en un ámbito que es muy poco recibe cobertura de cualquier tipo. Entonces, digamos que todo marca un poquito. Yo he tenido experiencias personales, como te dije, que hubo un tiroteo en la cárcel y yo estoy frente a la cárcel y se escuchan los tiros pasar por la oreja de uno y uno se va tratando de resguardar. Entonces, la cárcel de Uribana está aquí, es una zona muy árida y lo que sobra es monte, y uno metiéndose en el monte tratando de salir de un lado hacia el otro y uno sabe dónde termina. Me han detenido y he estado 8 horas dentro de la cárcel viviendo amenazas, sátira, ineficacia, inoperancia de los funcionarios militares cuando te tienen detenido y tratan de procesarte dentro de la cárcel por una irregularidad que ellos tienen o por simplemente represión. He sido víctima de familiares que te insultan por X motivos, o por la labor una periodística, o porque no quieren relación con periodistas, o por el simple hecho que también son parte del vínculo de vicio dentro de la cárcel. He sido demandado por fiscalía, he sido por el CICPC, he ido a entrevistas con el SEBIN. De todo un poco ha pasado esto, ¿no? Héctor, ¿y cómo, o sea, cómo enfrentas tú este día, cómo llevas tú este día a día? O sea, yo me imagino, o sea, poniéndome en tu lugar, llegar a la noche a mi casa, ¿cómo tomas tú este tren de trabajo? Con el tiempo, la verdad es que como un antes y un después de muchas cosas que sucedieron periodísticamente y laboralmente, que me hicieron como rectificar un poco el ritmo de ese trabajo que tú dices. Porque tú debes tener ¿cómo se dice? O sea, las emociones tuyas deben estar todo el día. Digamos que yo no soy tan emocional. Yo me emociono con hechos periodísticos, la labor, hasta las cosas, las anécdotas, cualquier cosa. Pero yo como que las neutralizo. Trato ¿De qué manera? La verdad es que es carácter. Y supongo que con el tiempo, la experiencia, pero el conocimiento. ¿trabajas en tu carácter, lo construyes? O sea, ¿de qué manera lo No. Obviamente eso ha sido una construcción. Lo que yo
soy ahorita no es lo mismo que yo empecé a hacer periodismo o en la vida Claro, misma. porque estás tomando experiencia. Claro, y también conocimiento, porque algo que yo tengo como ley de vida es que uno no puede ser improvisado en la vida. Entonces cuando me llegó la primera, por ejemplo, me llega el primer familiar a refutarme la publicación que uno hace en un periódico sobre una información, uno se queda así como que, ¿por qué pasó esto? ¿Y de qué manera negocias, ya para ir cerrando, de qué manera logras negociar con alguien que te esté enfrentando ante esta situación? Mira, antes, es un antes y un después, es lo que te venía diciendo ahorita. Yo antes no escuchaba. Importante. Yo antes me las creía todas, ¿no? Y con el tiempo he revertido eso y sigo creyendo que tengo que mejorar en cantidades industriales esas. Pero ahorita escucho más, trato de comprender. Ojo, comprender es una cosa y que me ponga del lado de ellos otra cosa, o que me deje llevar, porque tampoco es que me dejo llevar por esa otra cosa, pero sí trato de poner en balance las cosas para tomar decisiones. Y no es que trato de ser neutro, sino que trato de que, por esto mismo, por esta cuestión del criterio, el conocimiento, la construcción de las cosas que uno ha vivido, lo que he logrado es aplicar mi criterio a las cosas para que no me afecten tanto o para que no me generen estrés o no me generen muchos pensamientos. Soy de que pienso mucho, construyo las cosas y no olvido tan rápido, pero tampoco es que me afecta. Sí. Entonces, lo que hago es más o menos eso, he aprendido a escuchar, he aprendido a tratar a la gente porque eso era algo negativo que tenía, no tenía un mal tono, respondía mal. Ojo, no es que ahorita lo he mejorado en cantidades industriales, pero digamos que sí, no soy el que antes era. Y bueno, yo creo que eso es una construcción y que va de la mano con el conocimiento que uno logra. Muy oportuna la palabra escuchar, porque ante un escenario de alta complejidad, lo primero que nosotros debemos hacer frente a un momento de esto es aprender a escuchar. A nosotros también pues controlar nuestras emociones, ser de una manera pues educada con la persona, tratar de tener puntos de coincidencia para poder lograr una negociación ganar-ganar. Héctor, gracias por la invitación, gracias por haber aceptado y pues nada. ¿Te quería decir que tienes el pantalón roto? También puede ser, también puede ser. ¡Bravo, aplausos!